pedir a nuestro hermano Tobit que nos dirija en una oración, hermano, por favor. Después le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que va a predicar. Es el hermano Cecilio quien va a predicar. Después de la oración vendrá nuestro hermano con la predicación de esta tarde. Y la última oración le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo que nos despide en la última oración. Así que, hermanos, vamos a disponernos, vamos a estar dispuestos con un corazón abierto, un oído atento, porque, hermanos, venimos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar dispuestos, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, vamos a orar. Los invito a ponerse de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora del día, Dios, te damos las gracias porque nos has permitido reunirnos una vez más, porque nos has permitido estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas al hermano que va a traer tu mensaje. Guíalo, Dios, dale palabras correctas y a nosotros permítenos aplicar lo que vamos a aprender en nuestra vida diaria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a disponernos en esta ocasión, en esta hora, a estudiar un poco de las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado llevando a cabo esta serie de estudios, de clases, de Sé ejemplo del creyente. Y es indispensable, es crucial para nosotros ser ejemplo del creyente. Hemos visto a través de estas semanas en qué debemos de ser ejemplo. Vayamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Es la lectura en la cual vamos a estar ocupándonos, en la cual vamos a estar meditando y escudriñando en esta tarde. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo está instruyendo, le está dando instrucciones, le está dando estas palabras, le escribe a Timoteo a vivir con una vida con propósito. Le está instruyendo el apóstol Pablo a Timoteo que debe demostrarse él como el ejemplo. Pero es nuestro Dios también el que en esta ocasión y que a través de estas semanas y a través de todo este tiempo nuestro Dios nos ha venido enseñando. Hemos sido instruidos en qué debemos de ser ejemplo. Y en esta ocasión, mis hermanos, mis hermanas, vamos a tomar esta clase de ser ejemplo del creyente en perseverancia. Perseverar. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿qué otro sinónimo, qué sinónimo nosotros encontramos de perseverancia? Tobit, sinónimo de perseverancia. Constancia. ¿Quién más? Hermana Mari,
Sinónimo de perseverancia. Resistencia. Hermana Margarita. Disciplina. Hermana Patti. Empeño. Hermano Dani. Sinónimo de perseverancia. Ya dijeron constancia, seguir adelante, no rendirse. Sinónimos que nosotros podemos también tomarlos como ejemplo y poder partir desde estos sinónimos también. Persistencia, insistencia, firmeza. El 115, el canto número 115 nos habla también con respecto a ello. Firmes y adelante. Pero en cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, en cada uno de nosotros se debe de reflejar esa firmeza, esa perseverancia que debemos de tener. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo en específico en este versículo 15 a Timoteo: ocúpate en estas cosas. Lo primero que veremos, mis hermanos, para poder ser ejemplo de perseverancia, es que la perseverancia requiere un enfoque. Así como aquel que tiene su resortada y tiene la mirada fija y lo suelta. Un objetivo, un propósito con la mira puesta hacia ello. Nosotros, mis hermanos, debemos de saber que debemos de tener un enfoque bien establecido, un enfoque concreto. Y es de lo que le viene hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que debe de ser ejemplo primeramente en palabra, en conducta. Nosotros, si leemos el contexto, los versículos anteriores de este versículo 15, podemos encontrar en lo que él debe de perseverar, en lo que él debe de seguir adelante, en lo que él debe de permanecer, en lo que él debe de tener ese empeño. Debe de tener un empeño por hablar de la manera correcta, que su forma de hablar, que su manera de hablar sea la correcta, que refleje a Cristo en su manera de hablar, en su conducta, en su amor, en la fe, en espíritu, en pureza, sin descuidar ese don que hemos recibido. Teniendo en mente, mis hermanos, teniendo muy en mente que nosotros, que cada uno de nosotros debemos de estar consagrados, dedicados y perseverar en ello. Es lo que le dice el apóstol Pablo: ocúpate en estas cosas. Entonces, vuelvo a preguntar, Timoteo, ¿en qué se debería de ocupar? Hermana Cristina. En la perseverancia. ¿Pero en qué en específico? Según el contexto que leímos. En conducta, amor, espíritu. Ahora, apliquémoslo a nosotros. ¿En qué debo de perseverar yo? Cuando ciertamente ocuparse también implica una intención. Ocuparse en estas cosas, la perseverancia, este enfoque que debemos de tener, implica disciplina, implica ese propósito por el cual nosotros debemos de seguir adelante. La perseverancia no es estática. Está activa, activo y activo. Exacto, hermano.
Debe de haber esa meta trazada, como dice nuestro hermano. El enfoque principal de la perseverancia, mis hermanos, reside en la capacidad, el esfuerzo y el compromiso hacia un objetivo. Esfuerzo, compromiso, responsabilidad, sacrificio. Hacia ese objetivo en el cual nosotros queremos llegar. Se trata de una actitud, mis hermanos. Perseverancia, perseverar, es una actitud que cada uno de nosotros debemos de tener, que se logra con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con responsabilidad. Y sin ello no vamos a lograr entonces perseverar, según el contexto, en todas estas palabras, en todas estas virtudes, en todas estas acciones que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y que Dios nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que deseo? ¿Cuáles son las metas que yo tengo como cristiana? ¿Cuál es ese propósito que yo ya me he trazado y que voy a perseverar en ello? Sí. A la verdad, corremos muchos, pero solamente uno alcanza el triunfo. Alcanza la meta. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo he corrido la carrera. Entonces, y él asegura que hay un premio para los que hemos corrido la carrera. Dice, me está esperando la corona de la vida. Amén. Y es hacia allá el punto en el cual vamos a seguir avanzando, pero no sin antes respondernos estas preguntas, hermanos. Son preguntas introspectivas, preguntas que nos hacen reflexionar y meditar, en las cuales cada uno de nosotros debemos de hacer conciencia, debemos de meditar. Si estoy perseverando en la fe, en conducta, en amor. Si estoy perseverando en poner en práctica mis dones. Si sigo continuando, si es que yo soy verdaderamente consagrado, dedicado a Dios, que esos dones que hemos recibido, porque todos ya lo vimos la semana antepasada, todos hemos recibido tan solo, por lo menos, mejor dicho, un don. Por lo menos. ¿Estoy trabajando en ello? ¿Estoy esforzándome por duplicar ese talento, ese don que he recibido? Hay un dicho conocido allá afuera, un dicho conocido entre nosotros también: el que persevera alcanza, ¿verdad? Pero para ello se requiere disciplina, sacrificio, esfuerzo, tenacidad, dedicación. Palabras que a muchos les saca la vuelta. Palabras que muchos no quieren saber ni siquiera el significado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de saber el enfoque en el cual
debemos de dirigirnos, porque la perseverancia requiere un enfoque. Cristo nos lo dice de la siguiente manera. Cristo nos dice de la manera en que ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Entonces, aquí hay dos lados en los cuales queremos perseverar: material o espiritual. Uno que produce y que te da como premio vida eterna, y otro que es efímero, que es pasajero. Y con esto no estoy diciendo, mis hermanos, que nos olvidemos de todo ello, de lo material, no, sino que sepamos organizar, sino que sepamos dar el lugar a las cosas debido a nuestra importancia. El valor lo va a poner usted, el significado lo da usted, la importancia lo da usted, hermano, hermana, aunque claramente lo encontramos en la Escritura, pero Dios no nos obliga a nada. Cuando claramente nosotros tenemos que nuestro enfoque es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Evalúate, hermano. Realízate la pregunta: ¿en qué estás ocupado hoy? ¿En lo eterno o en lo pasajero? ¿En qué he estado ocupado en todo este tiempo? ¿En qué he estado ocupado en la carrera del cristianismo? ¿En qué? ¿En lo eterno o en lo pasajero? Por ello, mis hermanos, debemos de hacer conciencia que esta perseverancia requiere el enfoque, esa mira fija. Moisés le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y no te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra. O sea, tu enfoque, tu propósito debe de ser y nuestro propósito, nuestro objetivo es permanecer en todas estas cosas que hemos aprendido, en las cuales cada uno de nuestros hermanos ha venido y se ha parado aquí enfrente, se ha preparado, ha estudiado y nos ha impartido de lo que ellos han estudiado. No echemos en saco roto todas estas enseñanzas que hemos recibido, permanezcamos en ellas. Versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No tan solo es comenzar bien, hermanos, no tan solo es comenzar bien, sino mantenerse hasta el final. Acordémonos del versículo que se nos leyó hace 2 semanas, Mateo capítulo 24, versículo 13. El que permaneciere hasta el fin, ¿qué va a ganar? Ese será salvo. Y permanecer implica esforzarse sin importar las circunstancias que hay a su alrededor, sin importar si hay desánimo,
sin importar la oposición, sin importar cansancio, sin importar críticas, sin importar lo que nos distrae. Firmes y adelante. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchas gracias, hermano. La palabra que aquí utiliza el escritor, en específico el versículo 36, porque os es necesario la paciencia. En el original viene de una palabra hupomone, que significa perseverar. Entonces nos está diciendo el escritor que es necesario permanecer para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cómo define la escritura la perseverancia? Como paciencia, como esa capacidad de soportar y de seguir adelante y sobreponerse a todas aquellas adversidades. Es esa capacidad que cada uno de nosotros, es esa actitud que todos nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de tener para poder sobreponernos inclusive en los momentos difíciles. Que nuestra conducta, que el amor, la fe, la paciencia, el espíritu permanezca en nosotros sin importar las circunstancias que atravesemos. Nehemías, cuando estaba a punto de terminar los muros, vienen delante de él. Vayamos a Nehemías mejor para leerlo. Nehemías capítulo 6. Ándale. Como que de repente mi Biblia se le perdió Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículos en específico, el versículo 3 y el versículo 4. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Hubieron personas que estaban interponiéndose a la gran labor que estaba realizando Nehemías. Una labor, un trabajo en específico que él tenía que concluir, que terminar, no para honra y gloria suya, sino para darle honra y gloria a nuestro Dios. Versículo 1: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las
hojas en las puertas. Y Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías tenía un claro objetivo. Nehemías tenía un propósito definido y tenía que perseverar en ello. ¿Qué otros ejemplos bíblicos recuerda usted, hermano, hermana, de ser ejemplo de perseverancia? ¿Qué otros personajes bíblicos que encontramos en las Escrituras son ejemplo de perseverar con un propósito definido, con un objetivo, con una meta ya trazada? Podemos hablar de Noé. Podemos decir inclusive también del mismo Abraham. Podemos también mencionar a Nehemías, a Esdras, a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo. Estos ejemplos que encontramos en las Escrituras son para que a nosotros nos ayuden. Son para que nosotros tomemos ejemplo también de ellos. Podemos también mencionar a José, que a pesar de los obstáculos, él permaneció. ¿Qué desafíos? ¿Qué obstáculos están desafiando tu perseverancia hoy? ¿Cuáles son los obstáculos que están desafiando ese esfuerzo que debes de tener? Me mencionaron también disciplina, dedicación. Esta pregunta introspectiva es para que nosotros recordemos que a pesar de todo ello debemos de seguir adelante, porque la perseverancia no tan solo, mis hermanos, requiere un enfoque, no tan solo requiere esa voluntad, sino también la perseverancia produce un fruto visible. Dice Pablo, para que tu progreso sea manifiesto a todos. ¿Y qué significa a todos? Pues eso, a todos, hermano. No tan solo los de la congregación, sino también a los de afuera. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que se ve reflejado. La perseverancia, produce transformación en el interior, pero es un testimonio exterior. Amén, hermano. ¿Qué ejemplo estás dando, hermano, hermana? Porque ese ejemplo que se está haciendo visible, ese ejemplo que se está mostrando, es en lo que estás perseverando. Es en lo que nos ha estado ocupando todo este tiempo. Muchos verán nuestro avance,
Muchos tomarán como ejemplo a uno mismo también. Por ello es que el apóstol Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo. En ti ven el ejemplo. ¿Y qué ejemplo estoy dando? ¿Ejemplo de duplicar mis dones? ¿O un ejemplo de nada más venir? Perseverancia no tan solo es, como nos decía nuestro hermano Guadalupe la semana pasada. Dedicación no tan solo es venir y sentarnos, venir cada domingo, cada miércoles, sino que sea con un propósito. ¿Qué nos dirá el Señor? ¿Buen siervo fiel? ¿O siervo malo y negligente? Porque la perseverancia produce un fruto visible. Tu vida refleja, nuestra vida refleja un avance espiritual evidente. Nuestra vida refleja un ejemplo a seguir. Si no es así, hermanos, otra vez, introspectivamente, enumera por lo menos 3 áreas en las que estás llamado a perseverar, a progresar, a ser ejemplo en los demás. Que no se diga tan solo: el hermano fulano de tal nunca faltó a las reuniones de los domingos, sino el hermano fulano de tal siempre estaba dispuesto para servir, dispuesto para trabajar, dispuesto para ayudar, dispuesto para realizar lo que usted quiera, hermano. La huella que nosotros estamos dejando marcada es la huella que va a hablar de nosotros más adelante también. Aún después de que partamos de este mundo. Y oí una voz que del cielo que decía: he aquí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué hermano viene a nuestra mente cuando nosotros oímos estas palabras? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó marcado? ¿Qué hermana viene a nuestra mente? Y que podamos seguir ese ejemplo en ellos. No tan solo que se diga, vuelvo a repetir, que nunca faltamos. Porque si nosotros vemos esto, si nosotros hacemos una evaluación, si nosotros hacemos un análisis, si lo podemos decir así, o si nos preguntamos, vaya, ¿cuál es el mandamiento más fácil de cumplir? ¿Se habían preguntado en ello en alguna ocasión, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento más fácil de cumplir? Muchos podrán decir: no, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando ando de buenas, pero cuando no ando de buenas, agárrenme.
el mandamiento más fácil de cumplir, mis hermanos, es congregarnos. Y de eso viene hablando Hebreos capítulo 10. Y todavía a nosotros se nos ponen más facilidades, más comodidades para que podamos venir, para que podamos aprender. Y aún así en muchas ocasiones no se cumple con ese mandamiento. Acordémonos qué es lo que le dijo, qué es lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. En aquella parábola de los talentos, el Señor, este hombre salió y le confió a sus trabajadores. Les dio a uno un talento, a otro 2 y a otro 5. Este hombre le confió a esas personas su dinero. El Señor no nos ha confiado tan solo el dinero, que también es de Él. ¿Qué te ha confiado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? Porque en ello debes de perseverar. Debemos de esforzarnos, debemos de continuar siempre adelante mejorando. ¿En qué debo de perseverar? Algo tan especial que se nos ha entregado, mis hermanos, no en charola de plata. Algo muchísimo mejor. Santiago menciona en capítulo 1, versículo 25, la perfecta ley de libertad. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 25. De repente se me borró el cassette. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero ¿cuál es esta perfecta ley de libertad? Nuestro Señor Jesucristo mencionó en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esta perfecta ley de libertad es la verdad. ¿Pero qué verdad? Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. A aquella forma de doctrina. ¿Cuál es aquella forma de doctrina que nos libera? ¿Cuál es aquella forma de doctrina que es la verdad? Muchos podrán decir la palabra de nuestro Dios, pero en específico, ¿cuál es? Toda la escritura es palabra de nuestro Dios, pero no toda la palabra de Dios nos libera. En específico, algo nos libera, y nos los dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1 y 4, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, mis hermanos, esta perfecta ley de libertad, esta verdad,
aquella forma de doctrina es el Evangelio. El Evangelio se nos ha confiado a nosotros. Perseveremos en ello. Sigamos obedeciendo los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio nos libera del pecado, nos libera del mundo, nos libera de la muerte. Perseveremos en ello. Sigamos firmes, sigamos adelante. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa para usted? Ocúpate en estas cosas. ¿Qué significa para usted? Permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay salvación, hay vida eterna, hay recompensa, pero tenemos que permanecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención, hermanos. Con permiso. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, amoroso Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, honramos tu nombre, Señor, lo glorificamos, lo ensalzamos, lo honramos, Señor, en esta tarde, dándote gracias, porque nos das la esperanza, Señor, de vida de este día, y tenemos, Señor, de ti la gratitud de la esperanza bienaventurada que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos traído hasta este lugar. Gracias por habernos escogido, Señor, para enseñarnos lo que tú tienes que decirnos, Padre amado. Gracias porque te has proveído de hermanos con inteligencia, con sabiduría, para enseñar a tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque hoy hemos tenido recompensa. Hemos aprendido lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa está con tus hijos. Gracias por llenarnos de bendiciones. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque la protección tuya está con cada uno de tus hijos. Ahora, mi Señor, te rogamos, te suplicamos, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que vayas con nosotros en esta tarde de regreso a casa. Pero queremos irnos llenos de ti, benditos de ti. Queremos llevar tu presencia en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Queremos, Señor, suplicarte que nos tomes con tu mano poderosa y nos impulse la fuerza de tu poder. Queremos decirte, Señor, que tenemos hambre de la palabra, hambre de tu mensaje. Queremos decirte, Señor, que nos llenes, Padre amado, con tu palabra, con esa palabra que da libertad. Queremos pedirte, Padre amado, que vayas con cada uno de nosotros, que tengamos de tu protección y que cada uno de tus hijos, Señor,
encuentre en este mensaje la llenura que se necesita, Señor, esa parte esencial que necesitamos para que cada uno de tus hijos pueda seguir adelante. Que vayamos fortalecidos con tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos prepares para que en esta noche tengamos cada uno de nosotros un sueño apacible, que tengamos un sueño reparador, un sueño de descanso, para que nuestro cuerpo pueda tener energías e iniciar las actividades del día de mañana. Permítenos, Señor, que tu gracia nos acompañe y tu misericordia vaya con nosotros. Cuida de tus hijos y cuida de los nuestros, mi Dios, en donde quiera que estén. Pero sobre todo, mi Señor, misericordia tuya. Rogamos al trono de tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.